Bueno, en honor del tiempo vamos a dar por comenzado este webinar de brechas de género en la inclusión financiera en mujeres. Bienvenido a todos, gracias por participar, por asistir. Yo me llamo Sofía Valente, soy Head of Sales de la FinTech Floyd, que es una FinTech de Open Finance que básicamente utiliza la tecnología para mejorar el acceso a la data en la región, en Latinoamérica, y con eso ampliar las oportunidades de financiamiento que todos podemos tener en la región. En este webinar específicamente tocaremos el tema de las mujeres con 3 puntos. En primer lugar, entender cuál es la situación en la que nos encontramos las mujeres en la región, financieramente hablando, pero también qué desafíos tenemos las mujeres para lograr mejorar este contexto, mejorar esta situación, y en tercer lugar, bueno, cómo lograrlo, ¿no es cierto? Para hablar sobre este tema me acompañan aquí 3 grandes panelistas, grandes mujeres. En primer lugar está Fernanda Vicente, que es CEO y co-founder de ADA, que es justamente una plataforma de bienestar financiero para mujeres. También es co-founder de la empresa B Mujeres del Pacífico, que también apoya a emprendedoras en todo LATAM. Es directora actualmente de Scotiabank y fue profesora del Magíster de Innovación en la Universidad Católica y del MBA de la Universidad de Santiago. Así que bienvenida, Fernanda. ¿Cómo estás? Aquí está. Hola, hola, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. También me acompaña Daniela Espinosa, que está actualmente trabajando en el Banco Santander, liderando el innovador modelo especializado para startups. Daniela también salió de la Universidad Católica de Chile y ya lleva 15 años de experiencia en distintos rubros, ya sea tecnología, industrial, ONGs, estudios, finanzas, etc. Así que bienvenida también, Daniela. Gracias, Sofi, por la introducción, por la invitación. Buenos días a todos y Mercedes y Fer, muchísimo gusto estar con ustedes en este webinar. El gusto es nuestro. Bueno, y en tercer lugar, desde Colombia nos acompaña María Mercedes Agudelo, que hoy es vicepresidente de operaciones en Colombia FinTech, que por cierto es una de las asociaciones más importantes financieras de Latinoamérica actualmente. ¿Ya? María Mercedes lleva ya 9 años de experiencia liderando distintos procesos, distintos proyectos en operaciones, en ventas, en marketing y en grandes empresas, por cierto, como Grupo Cristal, Punto Blanco, Rappi, perdón, y KPMG. Así que también bienvenida, María Mercedes. Sofi, mil gracias por la invitación, por esta invitación, por estar hablando de estos temas. Gracias a Floyd por organizar esto y a también a Daniela espera que no me, Daniela y a Fernanda. Placer estar acá con ustedes. Buenísimo. Bueno, muy bienvenida a las 3. Se agradece muchísimo que nos acompañen hoy día. Antes de ya entrar en las preguntas de lleno, me gustaría contarles a ustedes también y a todos los que nos están mirando 3 puntos, 3 cosas que son importantes y al menos cuestionables sobre las mujeres. 3 puntos. Entonces, el primer punto que me gustaría poner sobre la mesa es que entendemos que más o menos el 50% de las pymes hoy en día son fundadas por mujeres. Sin embargo, el Banco Central, en un estudio, encuentra que el 70% de las solicitudes que las mujeres hacen en financiamiento, o sea, mujeres emprendedoras, son rechazadas. Imagínense lo difícil que puede ser para una mujer emprendedora que le rechacen el financiamiento. Ese es el punto número 1. En punto número 2, estudios del INE muestran que la tenencia de cuentas corrientes de mujeres en Chile está 20 puntos porcentuales bajo la de los hombres. Además, esas cuentas corrientes tienen un saldo que es 50% menor al que están teniendo los hombres. Entonces, imagínense si consideramos esto como una medida del poder adquisitivo que están teniendo las mujeres y por lo tanto, probablemente de su capacidad de ahorro, podríamos pensar que es harto menor, ¿verdad? Bueno, y aquí paso de lleno a mi punto 3, que es muy interesante porque cuando el mismo estudio del INE revisa los ahorros para la vivienda, se da cuenta de que las mujeres están ahorrando un 82% más que los hombres. Es decir, si un hombre está ahorrando 10, la mujer está ahorrando 18, casi el doble. Así que ya poniendo estos 3 puntos sobre la mesa, voy a mi primera pregunta que me gustaría hacérsela a Fernanda Vicente. Fernanda, si te parece, podemos partir contigo. Súper, estaba anotando algunas cositas acá mientras hablaba, Sofía. Perfecto. Mira, Fernanda, hablando ya de financiamiento, entonces, en cuanto a la tenencia de productos financieros específicamente y la obtención de crédito, sabemos Ujú. que las cifras han ido mejorando, si miramos en el tiempo, pero también sabemos que aún no han igualado, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles crees que son las principales causas o razones de que no se hayan igualado aún?
Mira, primero decir que yo creo que acá tenemos problemas bien estructurales y agradecer a la CMF, la Comisión de Mercado Financiero, que desde el 2000 que saca su informe de brecha de género, que salió, está recién calentito, salió del horno, el de este año, que me pareció súper interesante los resultados. A nivel de acceso a productos de crédito, por ejemplo, o en general financiera, pareciera que ya no existe la brecha. Me imagino que la Daniela también en el banco la han visto y de hecho quiero decir que soy cliente de Santander Startup y me encanta, así que le hago una súper buena promo y me atienden súper bien, así que gracias ahí a Pato, a mi ejecutivo por todo el apoyo. Pero bueno, a nivel de acceso, cuando uno ve el informe de Aforo dijera, se ha cerrado la brecha, pero yo creo que hay que empezar a abrirlo y a entenderlo súper bien. Primero hay variables basales, que yo creo que son súper importantes, que tienen que ver con, tú también hablaste del acceso a PYME, entonces, primero tiene que ver con la brecha salarial. Cuando hablamos a nivel de personas, la brecha salarial existe, es real, tiene que ver también con las áreas donde nos desarrollamos las mujeres laboralmente y en el tipo de labores donde nos desarrollamos. Entonces, si bien yo también soy cofundadora del Desafío 10 por, no sé si lo conocen, pero que nosotros abogamos porque la brecha salarial no sea más de 10 veces entre las personas que más o menos ganan dentro de una organización. Nosotros lo que vemos es que puede que no haya intención de que haya una brecha salarial, incluso muchas veces se impulsa dentro de las corporaciones que por género no haya una brecha, pero ¿qué pasa? Que generalmente las mujeres están en labores que reciben menos sueldo, o sea, no quiere decir que haya una brecha, sino que por ese mismo labor no están en temas, por ejemplo, más humanistas o en carreras en temas más de servicio o ciertos temas que podrían ser más de comercio, la parte más venta, en vez de estar en parte de toma de decisión. Entonces, bueno, tenemos menos ingresos. Va a ser así como en el resumen tenemos menos ingresos. Entonces, cuando uno es una organización financiera, yo creo que hay que entender esta relación de los dos lados. Hay que entender que primero la mujer se presenta frente a la institución financiera con menos ingresos, con menos que mostrar. Y acá es donde hablamos un poco, y por eso Floyd es tan importante en las variables de los scoring. O sea, cómo los scoring me evalúan a mí para entregarme un producto financiero. Si me piden activos y no tengo activos. O sea, nos piensan las mujeres, encontramos que nuestros autos son activos. O sea, desde ahí partimos para adelante, digamos. O sea, no tenemos activos. O te dicen, tráeme tu contrato de trabajo indefinido o tu contrato de trabajo cuando muchos son independientes. O comportamiento de pago y de repente el teléfono celular paga a otro. Entonces, ¿cómo te demuestras? ¿Cómo ayúdame a ayudarte, en el fondo, de alguna manera? Yo creo que quizás la Daniela va a compartir conmigo, a lo mejor María Mercedes también, no veo un sesgo de género en el banco internamente. O sea, yo creo que ya eso se ha ido trabajando mucho. Antiguamente yo creo que existía, yo creo que ya no existe o existe muy minimizado. Yo creo que tiene que ver más en cómo conocer mejor a las mujeres para poder darles productos financieros más adecuados. Y ahí es donde un trabajo como el de Floyd o Ada son tan importantes, porque lo que nosotros venimos a hacer es a relevar justamente lo que tú dijiste tú, Sofía, que las mujeres son mejores pagadoras y más ahorradoras, que hoy día tienen más acceso a productos financieros, pero las condiciones como acceden son más desfavorables porque tienen menos que mostrar. Entonces, de alguna manera, cuando tú te vas a los créditos, efectivamente en crédito consumo o en crédito para la vivienda, hay mujeres participando en números mayores, pero en comerciales mucho menos. Porque y ahí voy para no alargarme mucho, ¿no? Y después podemos seguir conversando, pero voy a cerrar con el tema de las pymes. Cuando hablamos del tema pyme, tenemos que hablar de la MIPYME. Cuando hablamos de mujeres participando en emprendimiento y haciendo empresa, la base grande de mujeres está en la microempresa y muchas por necesidad. Por lo tanto, es mucho más difícil acceder a un financiamiento bancario en esas condiciones. Después, cuando uno va subiendo, esto es como una pirámide o un funnel, digamos. Cuando uno pasa a la pequeña, hay hartas mujeres, pero también de una manera bastante poco pro, por llamarlo, y sin ofender, digamos, yo soy emprendedora de toda la vida, pero como que uno lo hace como con la misma cuenta corriente y no lleva una contabilidad súper bien, muchas no sabemos de números, y pasar ya a la mediana, quedan cada vez menos mujeres. Entonces, las bancas empresas que trabajan con pymes, siempre el número de mujeres va a ser mucho menor, aunque hay una intención grande de poder apoyarla, porque si uno va a la masa de empresas de mujeres, están en la microempresa por necesidad, y ahí Banco Estado ha hecho un gran trabajo en la banca microempresa. Tienen muchas mujeres en la empresa Mujer Emprendedora, muchísimas, tienen 300.000 de hecho. Entonces, yo te diría que hoy día, para poder entrar a trabajar de lleno y poder igualar un poco más la cancha en pyme, hay que tomar riesgos. Hay que tomar riesgos grandes. Y hay que preguntarle hoy día a la industria si está dispuesta a pagar riesgos, sobre todo en condiciones económicas como estamos hoy día y en condiciones más favorables, pensando que las mujeres tenemos hipotéticamente mejor comportamiento, pero por otro lado, ¿cómo te lo demuestro? Perfecto, entiendo el punto. Entonces, así, en resumen, podríamos decir que
tenemos que mejorar ciertas cosas, como por ejemplo intentar igualar los ingresos cuando corresponda, pero también tenemos que lograr mostrar lo que ya tenemos, ¿no es cierto? Cuando somos emprendedores, etcétera. Y efectivamente, Floyd, ahí les voy a contar más, pero te puede ayudar muchísimo para eso, y todo lo que es Open Finance en general. Oye, María Mercedes, y desde el mundo colombiano, desde Colombia, en cuanto también a la presencia de mujeres en el mundo fintech, ¿qué panorama vemos en Colombia? ¿Cómo está la participación femenina en el rubro? Bueno, para empezar, Sofía, voy a decir que estoy muy de acuerdo con Fernanda en el tema que dijo que en la banca tradicional ya se ha mejorado, pues esto, digamos, en Colombia, si uno coge los bancos más importantes de Colombia como Bancolombia, Vivienda, sus presidentes son hombres, pero las segundas personas más importantes de esos bancos son mujeres. Entonces, digamos que en la banca tradicional, como esa participación de mujeres se da muy bien. Digamos que en el mundo fintech todavía hay muy poca participación. Les voy a tirar como unos datos. Según el BID, digamos que el índice más alto de mujeres en cargos directivos o fundadoras está en Colombia, pues de emprendimientos fintech está en Colombia por encima de la región. Entonces, digamos que, y esto es cerca de un 42%, entonces está muy bien como ese número en Colombia. Hay que sacar más, como hacer que las mujeres participen más en todo el tema de emprendimiento y de tecnología. Eh, hay otro rubro muy importante que dice también el BID y es que el 15% de esas fintech en Latinoamérica solo el 15% tienen inclusión de género en sus equipos. Pues dice el estudio que esto representó un crecimiento del 9% frente al estudio anterior, pero el 15% no es nada, o sea, no es ni la mitad de lo que se podría hacer para que esos emprendimientos, pues esas fintech en Latinoamérica tengan participación de mujeres. Pero como les decía, en Colombia estamos bien, tenemos pues como cerca del 42%, pero digamos que también les quería dar un dato súper importante que tú lo hablaste ahorita, Sofía, del tema del financiamiento, a la hora de buscar financiamiento. Digamos que cuando se hacen inversiones en el sector fintech en Latinoamérica, el 61% de estas inversiones son dirigidas a fintechs lideradas por hombres. Pero, bueno, digamos que eso es factible en el mundo, pues como que el 61% de esas inversiones sean para las fintech lideradas por hombres. Pero hay un dato aún mejor. A pesar de que las mujeres reciben una menor cantidad de inversión, digamos que las mujeres las fintechs lideradas por mujeres, según un estudio de Fintechable, por cada dólar recibido que reciben estas mujeres, las fintechs fundadas por mujeres generan 0.78 dólares en ingresos frente a las fintechs fundadas por hombres que generan solamente el 0.31 dólar. O sea, hay una gran diferencia. Entonces, digamos que acá siento que hay mucho por hacer porque las mujeres están recibiendo menos inversión. Creo que las mujeres todavía tenemos ese miedo o ese sesgo de no voy a ser capaz, tengo aparte de mi trabajo, la casa, tengo hijos, entonces como que ese miedo todavía lo mostramos un poco y cuando pues cuando llegan a donde un inversionista de pronto, o sea, siento que hay que como empower más a las mujeres para que tengamos las mismas posibilidades de los hombres y cambiar un poco este número, o sea, lograr que por lo menos no sea el 61, sino en unos años o sí, en 2 años, que sea el 50% de esa inversión que reciben las fintech en Latinoamérica, sea el 50 para las mujeres y el 50 para los hombres. María Mercedes, tocaste un punto muy, muy interesante ahí, en el tema de atrevernos. Yo creo que eso es algo clave. Creo que por tanto tiempo las mujeres no tomaron las riendas de su camino, que ahora como que están acostumbradas a hacerlo y no se dan cuenta desde que son súper chicas, que realmente tenemos que atrevernos a hacerlo y que tenemos las mismas capacidades que hacerlo que el resto, ¿no es cierto? Quizás los hombres vienen con un setup de la mente desde que nacieron, desde que son chiquititos, de que van a eventualmente tener una empresa, fundar o hacer algo importante, y si la mujer no lo tiene, claro, viene con como esa desventaja. Entonces yo también me uno a tus palabras, quisiera invitar a toda la mujer hoy día a atreverse, porque somos realmente súper capaces de hacer muchas cosas y a esta altura tenemos muchos ejemplos también de mujeres que han hecho grandes cosas. Entonces, si ellas pueden, ¿por qué nosotras no? ¿No es cierto? Exacto. Y ahí venimos a tocar también ya lo que hablábamos al principio de los desafíos que tenemos como mujeres, ¿no es cierto? Atrevernos. Bueno, mi tercera pregunta va para Daniela. Daniela, en la perspectiva ya bancaria, aprovechando que tú estás en el mundo bancario,
¿Nos podrías contar un poco en qué se están fijando hoy los bancos a la hora de evaluar el riesgo de una persona o empresa para entregar a productos financieros? Sí, Sofi, de todas maneras, primero sí déjame poder acotar algo respecto a lo que comentó la Fer y Mercedes. Yo comparto totalmente las visiones y creo que tiene mucho más que ver con temas como estructural y social de género versus si el sistema financiero da acceso o no a las mujeres versus los hombres. ¿Ya? O sea, ahí como decía la Fernanda al inicio, oye, el sistema financiero ha evolucionado infinito en eso, pero desafortunadamente todavía nos queda por hacer con él que las mujeres nos atrevamos más, que como decía la Mercedes, haya más mujeres en fintech y startups, y en la medida que eso no ocurre, que la brecha salarial no disminuye, obviamente finalmente el acceso se ve un poco más restringido, pero no tiene que ver con que sea mujer versus hombre, sino que con una serie de condiciones que hacen que la evaluación integral sea menos favorable. ¿Ya? Y ahí un poco tomando las palabras de Mercedes también, y quizás como es bueno comentarlo también, tranquilidad, o sea, tanto en términos de financiamiento como de inversión, jamás se evalúa si el founder, el socio, es mujer o hombre, y para inversión tampoco. Pero sí pasa en el mundo de la inversión que como hay muchas más fintechs que tienen founder hombres, cuando uno saca los porcentajes de inversión, obviamente un 60-70% de la inversión está en fintechs con founder hombres, pero porque tiene que ver con un pipeline natural finalmente, que no sé, porque se invierte a 1 de cada 10, y como 9 son hombres, es que obviamente se concentra ahí, pero no creo que tenga que ver con una discriminación hacia founders mujeres, ¿ya? Y un poco tomando la vista bancaria, ¿en qué nos fijamos las instituciones financieras y los bancos? Y reforzando el punto, el género no es una variable que se considere, ¿ya? Acá en el fondo, cuando se evalúa el acceso a productos financieros, lo primero que se evalúa tiene que más que ver con un comportamiento financiero previo. Entonces, oye, se hacen revisiones como bien básicas, te podría decir, con, oye, no es que tenga una deuda grande que no pueda pagar, no es que los últimos cheques salieron protestados, no es que tiene una tarjeta de crédito de una tienda comercial o da lo mismo de qué y que no la pagó hace 3-6 meses. Esos son como los criterios básicos de decir, oye, mira, esta persona efectivamente tiene capacidad de endeudarse y el hecho de que la institución financiera le dé ese endeudamiento es una gestión de banca responsable. ¿Ya? Y cuando me refiero a banca responsable es porque finalmente si la Sofi gana 100, sería tremendamente irresponsable que un banco le dé un crédito por 1000 si la Sofi no tiene la capacidad para pagar los 1000. Porque ahí partimos mal y yo creo que ahí la Fernanda lo ve también con las soluciones como de educación y de salud financiera de ABA. Entonces, tiene mucho más que ver con que cada persona tiene que acceder a un nivel de endeudamiento óptimo que sea sano para esa persona y que lo pueda pagar en el tiempo y que vaya evolucionando y construyendo ese comportamiento para que eventualmente a futuro lo pueda multiplicar. Y esas son un poco las variables, y por eso también que cuando, no sé, se habla de una tarjeta de crédito, en el fondo hay distintos niveles y en función del nivel se requiere una distinta renta, porque no es responsable fomentar un gasto mensual que sea mucho mayor al ingreso, ¿me entendés? O sea, de hecho debiese tender a ser menor para que esa persona también pueda ahorrar. Entonces tiene que ver mucho más con criterios como de salud financiera y estructurales que con brechas de género. Entiendo perfecto ahí, Daniela. O sea, básicamente ahí como resumen, ustedes se fijan en los números concretos, ¿no es cierto? Lo que nosotros tenemos entonces, y volviendo un poco a lo mismo, el desafío que tenemos que hacer la mujer aquí es mejorar esos números. Y ahí también puede que hayan brechas en otro sentido, ¿no es cierto? Brechas sociales que nos están impidiendo mejorar esos números, temas de la mujer propio, por ejemplo, el hecho de tener que, no sé, invento, pero estar cuidando a los hijos, que quizás sigue siendo algo que aún hacen más las mujeres que los hombres y eso nos retrasa, ¿no es cierto? Nos termina haciendo que ganemos menos y obviamente lo que tú consideras al final es cuánto gana la persona para ver cuánto financiamiento les podemos dar. Igual, de todas maneras, por otra parte, podríamos mejorar también la data, como les decía, que se tiene sobre las mujeres
para que quizás poder dar un financiamiento a alguien que sí tenía capacidad de endeudamiento, pero que no se estaba considerando por alguna razón, ¿cierto? Y ahí entraría también Floyd y todas las empresas de Open Finance. De hecho, voy a aprovechar de tomar ese punto para pasar al segundo tema, que ya es como el qué tenemos que hacer, qué desafíos tenemos que hacer y cómo mejorarlo. La breve introducción que les quiero hacer aquí para que quede bien claro lo que es el mundo del Open Finance, para quienes no lo conocen bien todavía, es que este mundo básicamente es tecnología que nace con el objetivo de tener a disposición herramientas para compartir la información a terceros, ¿no es cierto? Terceros como pueden ser los, por ejemplo, el Banco Santander, en este caso, para que así las personas puedan acceder a más productos financieros. Por ejemplo, lo que quiere hacer el mundo del Open Finance es agregar información que antes quizás no existía en el sistema tradicional, información que tiende a ser positiva, como todo lo que hemos conversado antes de que las mujeres, por ejemplo, ahorran más y quizás eso es algo que no se estaba teniendo en consideración. Si una persona, por ejemplo, tiene un ingreso de, invento, 5, pero se gasta 6, podría ser un peor cliente para el banco que una persona que tiene ingreso de 1, pero ahorra todo o ahorra el 80%. Entonces, tener en consideración esas variables podría ser muy positivo para mujeres que ganan menos, ¿no es cierto? Fernanda tiene la mano levantada, así que te doy Sí, la palabra. quería seguir con la conversación un poco que dijo la Daniela, lo que dijiste tú, mezclar todo junto. Dale, dale. Yo creo que acá, y tú lo dijiste, Daniela, hay algo por lo cual nosotros trabajamos todos los días, pero acá hay una fuerte brecha gigante de cultura financiera. Y yo hablo mucho más que de educación, porque para mí la cultura tiene 3 componentes. Tiene la información y conocimiento, que es lo que llamamos la educación financiera, que no ha funcionado súper bien en general de los siglos que se está haciendo. La CMF lo impulsa, pero la palabra educación ya da lata, para ser súper sincera, y educación y financiera juntos, mátate. O sea, de verdad que ya... Y nadie por meterse a ver un curso en alguna parte le va a cambiar la vida. Entonces la cultura tiene 3 componentes. Para mí tiene la parte de conocimiento e información, tiene la conciencia plena y absoluta, porque el dinero es invisible. Entonces como que no existiera. Entonces lo que nosotros llamamos el mindfulness financiero, como realmente tener conciencia de todo lo que entra y sale de mi bolsillo. Y tiene el último componente que nosotros llamamos la higiene financiera, con el hábito. El hábito de registrar, porque cuando uno registra mira los números. Y a mirar los números uno se analiza su vida, cómo está tomando decisiones, y uno puede hacer cambios. Entonces, ¿por qué pongo este punto acá? Porque primero es hablar los instrumentos que nosotros tenemos en la mayoría, y que también lo puso la CMF en su informe. Las mujeres en general nos endeudamos más en cooperativas que en los bancos en general. Entonces es una buena pregunta, ¿por qué más en cooperativas? También los productos de ahorro que tenemos, estamos súper presentes en la cuenta de ahorro, pero ahora que aumentaron mucho los DAP, los depósitos a plazo, fueron más hombres que mujeres los que aumentaron en DAP. Y estamos mucho menos presentes en APB. Entonces lo que voy yo es que por falta de una cultura financiera importante, primero perdemos plata todos los días, para ser súper sincera. O sea, que todas las mujeres, en la época en que los depósitos de plazo estuvieron en alta, lo tienen en una cuenta de ahorro, no sé si todas, pero una mayoría importante, perdimos plata todo este tiempo. Y pasa lo mismo con la APB, no tenemos una visión de gestión de nuestro riesgo futuro tampoco. ¿Para qué hablamos de seguro y qué sé yo? Entonces, para mí eso es súper importante entender dónde están. Las mujeres nos endeudamos mucho más en las tarjetas no bancarias. O sea, estamos pagando mucho más alto por nuestra deuda. Y ahí nos endeudamos cuando uno va a hacer un doble clic, generalmente en compras de tiendas relacionadas a la tarjeta no bancaria. O sea, en el fondo básicamente por necesidad, por alimento, o de repente porque uno va a la casa comercial que tiene la tarjeta, digamos. Entonces, creo que hay una falta de cultura financiera profunda, 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 y de entender, por otro lado, cuando vienen las críticas al sistema financiero, es que no me prestan, es que nos dejan fuera, es entender cómo funciona el sistema financiero, y acá yo por eso me gusta explicarlo con pera y manzana, porque salvo el capital, digamos, regulatorio que tienen que tener los accionistas del banco y algún otro tipo de financiamiento externo, el fuerte de financiamiento de una institución como un banco son de los ahorrantes, de mis ahorros, que yo me he sacado la cresta trabajando y lo ahorro, ¿cierto? Y eso es lo que le prestan a otras personas que piden crédito. Entonces, cuando yo les pregunto a cada uno de ustedes, ¿a quién le prestarías tus ahorros finalmente? Si yo te dijera, elige tú, de todas esta gente que me está pidiendo plata, ¿a quién se le prestáis? Su ahorro de toda la vida que te ha sacado de la cresta por tener, yo por lo menos se lo presto a personas que me dan seguridad que me lo van a pagar. Y esas son personas que me pueden demostrar que son responsables, como dijo la Daniela, que tienen ingresos, que para qué van a usar la plata, digamos, no solamente consumo por consumir algo que en 12 meses más ya no van a querer. Entonces, creo que también hay la cultura financiera, falta de cultura financiera nos hace tener conversaciones muchas veces que vienen como desde la discriminación,
sin necesariamente entender cómo funciona el sistema. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que digo yo, que nosotros estamos hoy día perdiendo plata todos los días y accediendo a productos financieros de crédito, pero en condiciones más desfavorables, porque el monto es más bajo o porque una tasa más alta por ciertas como categorías de riesgo, por tampoco no saber cómo manejar mejor esos instrumentos. Entonces, para mí la principal barrera tiene que ver primero con cultura y tiene que ver efectivamente con cosas más estructurales también, con el tipo de labor que ya lo hablamos que hacen las mujeres en general y todo. Pero yo vuelvo a repetir, creo que así como siento que la industria financiera ha hecho un gran trabajo para ir limpiando los sesgos inconscientes que había, o ir trabajando en eso, creo que también los ciudadanos y ciudadanas tenemos que ser súper responsables en entender cómo funciona el sistema financiero, porque a mí no me van a regalar la plata en un banco, ni en Corfo, ni en ninguna parte, digamos. O sea, hay que entender que la plata es de los fondos Corfo. María Mercedes no sabe a lo mejor los Corfo, pero ¿cómo se llama? El Impulsa, no, creo que Impulsa en Colombia, los que dan financiamiento para emprendedores y todo. Es plata pública de todos los chilenos, entonces ¿qué se la voy a dar? A la persona que me presente un mejor proyecto y que creo que lo va a ejecutar mejor. Entonces yo creo que esto es una conversación de dos vías, ¿no? Es la conversación del punto de vista de la industria, la conversación también de las personas que vamos a pedir productos. Y finalmente, y el último que tú pusiste, Sofía, que es la inteligencia de la información. O sea, nosotros para poder llegar mejor a estos subgrupos, porque la verdad para mí las mujeres son el 50% del mundo, por lo tanto el 50% del mercado, pero todavía la industria sigue viendo como un grupo, así como la banca pyme y las mujeres, una cosa como aparte, digamos. Pero para entenderlas mejor hay que tener mucha más data para poder ser más arriesgado en decir, ¿sabéis qué? Yo voy a poner un producto o te voy a dar a ti, me voy a arriesgar porque yo sé que tú eres mejor pagador y más ahorradora, pero tienes cómo comprobármelo. Y no por eso te voy a poner una tasa más alta porque no entiendo tu riesgo. Entonces yo creo que ahí la información de cómo entender mejor a las mujeres, y aparte de lo que trabajo que estamos haciendo nosotros de nada, ¿no? De entender tener una mucho mejor inteligencia del mercado, del comportamiento financiero de las mujeres para poder también ir a las instituciones financieras y decirle, mira, tú te puedes arriesgar y tu cartera va a ser menos morosa. Va a tener un bajo riesgo finalmente. Y créeme, porque nosotros ayudamos, como dijo la Daniela, a entender el comportamiento aunque no tengan cómo demostrarlo. Me parece muy bien. Buen comentario, Fernanda. Entonces aquí llamamos a las mujeres a atreverse por un lado, pero también a las instituciones, o sea, financieras, bancos de todo tipo, a agregar esta data, que podría ser muy relevante también y podría incluirse en la toma de decisiones al final. María Mercedes, voy con una pregunta para ti. Mira, desde la asociación y como miembro activo de Women FinTech Colombia, ¿cuáles vendrían siendo los avances o innovaciones en la industria que aumentan la inclusión financiera, según tu perspectiva? Listo. No, entonces, Sofía, no sé si puedo contar un poco qué hace Colombia FinTech para los que no nos conocen. Digamos que Colombia FinTech, como tú decías, es la asociación de empresas financieras más importante, pues la única de Colombia y es muy importante en Latinoamérica. En este momento tenemos más de 353 afiliados, ustedes son uno de ellos. Digamos que dividimos nuestros afiliados en corporativos y en FinTechs. Entonces, ese 70 o 80% de los afiliados que tenemos son FinTech pura y ese 20 o 30% restante son corporativos. Entonces aquí encontramos firmas de abogados, las Big Four, empresas de tecnología. Y digamos que este año decidimos lanzar, nosotros tenemos normalmente o teníamos 9 verticales, digamos, muy enfocadas en el core de negocio de cada una de esas fintech. Entonces, pagos, crédito, finanzas empresariales. Pero este año decidimos lanzar la vertical de género. Entonces se llama Women Colombia FinTech. La lanzamos el 16 de marzo de este año porque sentimos y vemos como la importancia de empoderar más a las mujeres en el mundo tecnológico y en el mundo fintech y generar esos espacios para que las mujeres también se proyecten y muestren como todo lo que hacen. Entonces, digamos, les cuento un poco. En este momento, una de las estrategias que tenemos en Women Colombia FinTech es que establecimos un directorio de mujeres expertas en FinTech. En este momento tenemos más de 100 mujeres inscritas y digamos que estas iniciativas no solamente brindan esa visibilidad a las mujeres líderes de la industria, sino que también ofrecen como una plataforma para que participen en eventos, en seminarios, porque lo que normalmente pasa es, necesito una mujer que hable de Open Banking o de cripto y
creemos que no existen, y sí existen. Entonces, por eso digamos que desde esta vertical queremos mostrarle a Colombia y también a la región las mujeres cómo se están, pues como cómo se están dando a conocer, que hablan de cripto, que hablan de blockchain, que hablan de open banking, que hablan de todos los temas igual a los hombres. Y también, digamos que estamos avanzando en la construcción de un banco de hojas de vida, también de mujeres expertas, como para ofrecer esa base de datos a empresas de tecnología, a fintech, de que también pueden contratar a mujeres programadoras, porque entonces normalmente en esos equipos de programadores de las fintech o en las startups vemos generalmente más a hombres que a mujeres. Y digamos que acá algo muy importante que se debería generar, no solamente desde el gremio, pues, o desde las fintech, sino yo siento que tenemos que empezar a generar campañas de sensibilización que permitan concientizar tanto a hombres como mujeres sobre la igualdad del conocimiento, porque hemos oído mucho, las mujeres no saben de matemáticas, las mujeres no son buenas para la tecnología, entonces digamos que estos sesgos hay que empezarlos a quitar, pues como hablar de esa igualdad de conocimiento y que digamos que nuestros logros no dependen como de eso, sino de nuestra dedicación y el esfuerzo, y no de nuestro género. Entonces, ese punto es bien importante. Siento también que pues para mejorar y para que pues los países de la región sigan incluyendo más mujeres pues en cargos directivos, en cargos tecnológicos, que tengamos más founders mujeres, siento que las mujeres deben tener igual o mayor acceso, pues como que generar el mismo acceso para las mujeres a carreras universitarias, inclusive a estudios técnicos asociados con la tecnología y con las matemáticas. Y digamos que sería ideal generar contenidos desde pues como de la primaria, desde la primera infancia, que promuevan el apetito por estas ramas a las niñas y a los adolescentes, porque tú decías ahora, es que a los niños desde que están chiquitos les dicen, tú vas a ser un emprendedor, tú lo puedes hacer, puedes ser astronauta, ¿y por qué la mujer no puede ser astronauta también? Claro que lo puede ser. Eh, y siento que también en este segmento, como vamos a hablar de fintech, pero siento que también debería ser para la empresa tradicional, digamos, si se pudiera generar como beneficios tributarios para empresas que cuenten con mujeres en sus equipos directivos. Digamos que esto empezaría a balancear un poco la preferencia histórica que han tenido las compañías de que pues tengo más hombres que mujeres en mi equipo directivo. Perfecto, o sea, aquí entendemos que hay un tema que nosotras como mujeres tenemos que desarrollar y que tenemos que nosotras impulsarlo de nosotras mismas, pero ahí con lo que mencionas también, quizás en la sociedad en la que todavía vivimos hay que dar ciertos empujoncitos, ¿no es cierto? Y por eso también está este proyecto del que tú nos acabas de contar, María Mercedes, y hay empresas como ADA también que se dedican un poco a ayudar a empujar desde el principio a las mujeres para que después tomen las riendas de su vida, ¿verdad? Así que sí. Oye, y María Mercedes, aprovechando la palabra, si tuvieras que dar algún consejo a aquellas mujeres que están pensando, perdón, en emprender, ¿cuál sería tu consejo? Digamos que tú también lo dijiste ahora, siento que mi consejo para las mujeres es que no tengan miedo, hay que ser nosotras mismas, digamos que nos tenemos que empoderar mucho como mujeres. Hay una palabra muy importante y siento que debemos tener más sororidad entre nosotras mismas, como esa ayuda entre las mujeres, y que nos quitemos ese pensamiento de que ser mamá o ser mujer nos imposibilita emprender o tener cargos directivos. Sé que nos da susto, porque nos da miedo, como no lo voy a lograr, no voy a ser capaz, pero lo primero que hay que hacer y el primer consejo que les doy es no tengan miedo, todos somos capaces, lo vamos a lograr. Tenemos unas mujeres, pues voy a poner un ejemplo, eh, en Kushki la CRO es mujer, no sé, Morado, que no es una fintech, pero es una startup colombiana, es de una mujer y en el primer mes ya había levantado $5 millones en su primera ronda. Entonces, no hay que tener miedo, digamos que es ser nosotros mismas y presentarnos como somos y empoderar a otras mujeres. O sea, la palabra sororidad me parece demasiado importante acá. Hay que ayudarnos entre nosotras mismas. Creo que dijiste aquí algo clave. Eh, yo opino lo mismo que tú en ese sentido, que muchas veces pareciera que las mujeres buscan parecerse a los hombres para ser exitosas. Y aquí yo comparto en que en realidad no, porque tenemos nuestras propias capacidades que son distintas a las de los hombres, que son buenas Claro. también. Y no hay que ser más masculina para poder ser muy buena en lo que haces.
puede serlo siendo muy femenina también, ¿no es cierto? Y muy mujer. Exactamente. Muchas gracias, María Mercedes. Daniela, voy contigo. En tu caso, ¿cuáles crees que podrían ser acciones concretas o innovadoras que podría hacer la banca para impulsar la inclusión femenina en el financiamiento? O quizá ya se está haciendo algo, ¿nos podrías contar de eso? Sí, a ver, a mí me cuesta un poco, como les transmitía antes, como de hablar de inclusión femenina en la banca y el sistema, porque de verdad yo estoy súper convencida que no hay una discriminación al respecto. Ya, entonces, partiendo de esa base, evidentemente la banca, el sistema financiero puede generar alguna iniciativa que en el fondo como fomenten la inclusión financiera, pero vuelvo al origen de nuestra conversación, que una buena parte está en manos nuestras. ¿Ya? O sea, una buena parte está en que nosotras como mujeres, no sé, perdamos el miedo, como decía la María Mercedes, o aprendamos, tengamos conocimiento y seamos conscientes de lo que es un manejo financiero, como comentaba la Fernanda. Entonces, yo creo que quizás un 70-80% de nuestra responsabilidad de hacer que las cosas pasen y quizás un 20% de este tipo de iniciativas. Y en esa iniciativa innovadora yo creo que sí hay quizás una o dos verticales que son relevantes. O sea, lo primero que tiene que ver con cómo el sistema financiero va incorporando todo lo que tiene que ver con el Open Finance o el Open Banking para considerar e incluir esa información en los modelos de toma de decisiones, en los scores de riesgo, etcétera, de manera de poder en el fondo decir, ok, yo no la estoy discriminando ex ante, pero tiene menos renta, tiene menos años de permanencia laboral u otro, y eso quizás eventualmente lo puedo compensar con otras variables que muestran las mujeres, como la capacidad de pago, y que por ende me permiten igual entregarle un financiamiento, no con los modelos tradicionales, pero sí haciendo uso de toda esta data que hoy día tenemos disponible y que hace unos años atrás no teníamos. Y por otra parte, creo que también tiene que ver con esta como evolución propia que creo que está viviendo el sistema financiero, que la hemos visto también, oye, con todo lo que es la evolución de la ley FinTech, de cómo vamos estandarizando esta colaboración entre el sistema financiero y las startups o fintechs para que en conjunto y de forma colaborativa, oye, podamos poner estándares robustos y que esta información efectivamente fluya entre las partes y agregue valor para que finalmente hayan personas y empresas beneficiadas por el uso de esa información. Y creo que ahí la inclusión, Sofi, y perdón que me salga un poco del objetivo de la conversa, pero creo que ahí la inclusión no es solo en términos femeninos, aunque sí creo que puede haber un gran avance y valor, pero creo que es un tema de inclusión financiera como en términos bien transversales. Porque así como hablamos de, oye, las mujeres por temas estructurales sociales probablemente quedan un poco más fuera, oye, probablemente los independientes, ponte tú, todo esto, no sé, ponte tú los gig workers, los motoboys que trabajan en un Uber, un Rappi, qué sé yo, también les es difícil demostrar su estabilidad y su ingreso. Y por ende también probablemente son un poco desfavorecidos por el sistema. Y creo que ahí todo el tema de data y de flexibilidad del sistema financiero para ir evolucionando e incorporando esa data es tan bueno para las mujeres como para independientes, para gig workers, para quizás mayores de edad, o sea, etcétera, etcétera, ¿me entendís? Como que siento que el rol de la inclusión financiera ahí es bien transversal y va harto más allá que el género. Sí, eso de todas maneras. De hecho, el Open Finance, el Open Banking va para todo el mundo. La idea es la inclusión financiera general. Como te decía, de repente hay que tocar los temas enfocados en mujeres porque requieren cierto empujoncito al día de hoy. Pero efectivamente la idea es la inclusión para todos, como justamente lo comentábamos en un principio. Es data abierta en toda la región y para todos. Oye, Sofi, déjame hacer un comentario final, pero yo creo que ahí también quizás puede haber un aporte relevante del sistema financiero en colaborar con fintech y startups que trabajen en esta línea. O sea, además de incorporar el uso de la data, no sé, una colaboración con
ejemplo, Ada u otro, que lo que hace finalmente, además de educar a mujeres, es trabajar en este empoderamiento financiero, creo que puede tener un mayor impacto. Porque finalmente, como bien decíamos, o sea, si la mujer, o sea, antiguamente muy pocas mujeres trabajaban, hoy día todavía existe una brecha salarial. Entonces, finalmente es súper importante también que la mujer sepa cuánto gasta, cuánto gana, cuánto puede ahorrar, con qué objetivo, a qué plazo, lo que ahorro lo invierto, no lo invierto, cómo lo rentabilizo. Y todo eso finalmente es una suma en que le da independencia financiera a la mujer y que evidentemente también la deja mejor parada ante el sistema para poder acceder a un financiamiento, a un crédito hipotecario, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que son más como estas colaboraciones de bancos con el ecosistema fintech, startup o incluso otros en la línea de la inclusión, más allá de que la banca tenga que eliminar barreras de inclusión de género, porque de verdad creo que por ahí no va la cosa, ¿ya? Como para abrir un poco la conversa en esa línea. Está muy buena la acotación, Daniela, y vamos a tener que ser nosotras entonces las que nos encarguemos de hacer eso, esa Sofi, colaboración. ¿puedo decir algo que dijo la Daniela antes de cerrar y que tiene mucho sentido? Yo creo que, a ver, los bancos en Chile, si vamos a hablar de banca, porque bueno, son universales en el fondo, son grandes, por lo tanto tienen que hacerse cargo de muchas bancas y de muchos segmentos y atenderlos a todos bien y correctamente. Pero es muy difícil que uno llegue a todo el mundo. O sea, bueno, Banco Estado con la cuenta RUT, la verdad que tiene un universo súper, súper, súper grande, pero conocerlo en profundidad es muy difícil. Y hay un tema acá que es súper relevante, es que la relación que tenemos todas las ciudadanas y ciudadanos con el sistema financiero en general es transaccional, no es relacional. O sea, nosotros vamos cuando necesitamos algo muy concreto. Y cada vez menos uno se relaciona con un ejecutivo o ejecutiva, por lo tanto, para mí es una transacción. No hay una relación, un vínculo más allá. Entonces, cuando no hay un vínculo más allá, cuesta mucho conocerlo. Y es ahí donde la Daniela tiene mucha razón y le tomo súper alto el punto de que el trabajo conjunto, y por eso la ley fintech es interesante, de este mundo más fintech startup con los grandes, digamos, con los que ya establecidos, es súper virtuoso. Porque nosotros podemos llegar a verticales en profundidad y a segmentos, a conocerlos en mucho más profundidad que lo que puede hacer un grande. Y el grande tiene toda la espalda, hay una cantidad de inteligencia y productos súper desarrollados, incluso más. Mi sueño es poder codiseñar productos con los grandes para poder llegar a las mujeres con mejores productos a través de ellos mismos. Entonces, yo creo que es súper virtuoso esto de la nueva ley fintech y esta mirada más hacia afuera, no solamente en el open banking, sino que en el open mindset, que yo creo que es súper relevante, que es como una apertura mental a entender de que ya no vivimos una economía en sí misma, sino que mucho más colaborativa y mucho más ecosistémica y que mira hacia afuera. Y eso le agrega mucho más valor finalmente a las personas y a los usuarios finales, el que trabajemos en conjunto. Entonces me parece súper interesante, por eso lo quería decir, que el punto que puse la Dani, porque yo creo que al final el ganar-ganar está en eso, ¿no? O sea, que los chicos podamos trabajar en alianza con los grandes y yo creo que ahí nos beneficiamos todos, las tres partes de la cadena, ¿no? O sea, los grandes, la fintech y finalmente, ¿por qué estamos acá? En este caso, para mí, las mujeres, las clientes y usuarias mujeres, que ojalá puedan tener acceso a muchos mejores productos financieros. Perfecto, muchas gracias, totalmente de acuerdo. Bueno, y ahora estamos a punto de terminar con este webinar. Casi llevamos una hora, así que voy a dar el micrófono abierto por si alguna quisiera comentar algo más que no ha salido aún. No, me Soy daría pudor seguir hablando, solamente agradecerle la invitación. Perfecto, Total, bueno, mil gracias. muchísimas gracias a ustedes tres por venir, grandes panelistas, así que se pasaron y muchas gracias también a todos los que nos estuvieron mirando por el día de hoy. Les dejo abierta la invitación a escribirnos si es que tienen ideas, si son mujeres y quieren participar en este mundo, quieren aprender o tienen iniciativas, las invito a atreverse y nosotras siempre vamos a estar ahí felices para guiarlas. Bueno, y de lo contrario, eso, muchas gracias por venir y estará grabado por si lo quieren revisar nuevamente. Muchas Muchas gracias, gracias. Sofi.
Gracias, Mercedes. Chao, que estén muy Un bien. gusto. Un Chao. gusto, feliz día.